días. En aras de los que vinieron temprano, pues vamos a dar comienzo a la capacitación del día de hoy. El día de hoy les presento al licenciado José Antonio Montes Marroquín. Él tiene una licenciatura de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, una maestría de Relaciones Internacionales y de Comercio en la Universidad Johns Hopkins de Washington y un diploma de Derecho Internacional de la Haya en Naciones Unidas. Él fue negociador del CAFTA y es asesor de Cancillería en lo que fueron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica. También ha brindado apoyo al esfuerzo regional relativo con incrementar el fortalecimiento institucional en aras de la integración económica regional, unión aduanera, medio ambiente y derechos laborales. Así que con ustedes les dejo a José Antonio Montes Marroquín. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, hoy nos toca básicamente hablar de dos temas que son comercio y medio ambiente y comercio y derechos laborales. En primer lugar, estos temas de comercio y derecho laboral o derecho ambiental, mucha gente le llama la atención porque hay que vincularlos a temas puramente comerciales. No sé si vieron ayer o en algún momento se mencionó el tema de la característica particular de este acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es de región a región, y eso tiene sus implicaciones particulares. Y también está el otro tema, que este no es solo un acuerdo comercial, son los famosos 3 pilares que también ya se mencionaron. El pilar comercial, que es la parte puramente de intercambio de bienes y servicios, pero también está el de cooperación y la parte política. Nosotros vamos a hablar básicamente de los temas laboral y ambiental, como mencioné, pero yo sí quisiera hacer énfasis en un par de cuestiones que considero importantes. Primero, el comercio internacional. No sé si ustedes han oído hablar de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Tiene su sede en Ginebra. Bueno, la OMC es el organismo que maneja o regula el comercio internacional. Es decir, supuestamente todos los países que son parte de la OMC, que vienen a ser la totalidad prácticamente, con algunas excepciones de países que todavía no se habían incorporado, más que todo del bloque soviético. La OMC es el ente regulador por excelencia del intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué necesito yo como país, como Guatemala, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con México, con Chile? Si ya está la OMC, el ente regulador mundial por excelencia, ¿por qué tenemos que crear normas adicionales a las normas ya existentes para realizar el mismo intercambio comercial que se podría realizar desde la perspectiva de la OMC? El otro asunto es, bueno, ¿por qué entonces tenemos estos acuerdos tipo CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, ¿verdad? ¿Y cómo es que un grupo de países puede en un momento dado negociar un tratado de libre comercio con otro país? ¿Verdad? Digamos Centroamérica, que somos 5 repúblicas con Estados Unidos, o con Canadá, por ejemplo, o con México. ¿Y cómo puede ser entonces también que viene este otro arreglo, que es un grupo de países negociando un acuerdo comercial con otro grupo de países, que es el caso de la Unión Europea Centroamérica? ¿Y cómo funciona todo esto bajo el paraguas de la OMC? Y como quedó dicho, bueno, ya está ese ente regulador que pues es el ente supranacional que dicta las normas. Entonces ahí hay una serie de temas que pueden sonar complicados, pero en realidad no lo son. Esto no es ninguna ciencia oculta. Miren,
Es muy fácil. Tomemos el ejemplo de Centroamérica. Centroamérica básicamente ha venido haciendo un esfuerzo de integración económica regional desde los años 60. ¿Qué fue lo primero? Bueno, se creó una zona de libre comercio. Es decir, se estableció libre comercio a través de la región entre todos los países de Centroamérica. ¿Verdad? Así hemos venido funcionando. Ese es el mercado común centroamericano, básicamente. ¿Verdad? Y esa es una primera etapa en un proceso de integración. Etapa que también siguió la Unión Europea. ¿Verdad? Porque la Unión Europea comenzó precisamente por ahí, por una zona de libre comercio, donde los países se fueron adhiriendo y poco a poco se iba liberando el intercambio de mercancías entre unos y otros. Bueno, después de que ya quedó establecida esa zona de libre comercio, viene un paso posterior, digamos, que profundiza esa integración, que es la unión aduanera. La unión aduanera, a la larga, viene a ser una uniformación de las normas de comercio de los países que integran una zona de libre comercio. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, la Unión Aduanera Centroamericana se anunció con bombos y platos hace 40 años. Y estas son las horas en que no logramos concluir la Unión Aduanera. Europa, que no lleva los 40 años de integración que llevamos nosotros, ya lo consiguió. Y lo que significa la Unión Aduanera es que los países de una misma región, como por ejemplo Centroamérica, hacen una homologación y adoptan códigos aduaneros unificados y un sistema de tarifas arancelarias unificado también. De manera tal que si yo, por ejemplo, voy a importar, no sé, un lote de bicicletas, 5,000 bicicletas desde Taiwán para venderlas en Centroamérica, entonces, bueno, yo traigo mi contenedor del lado del Pacífico, llega el buque, atraca en Puerto Quetzal, bajan mi contenedor y ahí salen las 5,000 bicicletas. Pero yo tengo 5 tiendas, una en cada país centroamericano. Entonces voy a mandar 1,000 bicicletas a cada una de las tiendas. Si el sistema no opera como una unión aduanera, entonces lo que sucede es que yo tendría que pagar arancel aquí para las 1,000 bicicletas que se quedan en Guatemala. Pero a la hora de pasar al Salvador, tendría que pagar arancel salvadoreño. Y así sucesivamente. El arancel supuestamente ya está unificado, es decir, todos los países centroamericanos a la bicicleta de donde sea originaria, no importa si la bicicleta es hecha en Alemania, en Taiwán o en Estados Unidos, esa bicicleta va a pagar, digamos, un 10% de arancel de importación. Entonces, en un sistema de unión aduanera, lo que hicimos fue ya integrar las aduanas de todos los países, digamos de los 5 países centroamericanos. De manera tal que si yo traigo mis bicicletas vía Puerto Quetzal y pago el arancel en la aduana guatemalteca, esas bicicletas, esas mercancías ya pueden circular libremente por la zona de libre comercio, porque esa zona de libre comercio es ahora una unión aduanera. Entonces yo agarro mis 5,000 bicicletas y me llevo 1,000 a El Salvador, 1,000 a Honduras, dejo 1,000 aquí y mando las otras a Costa Rica y a Nicaragua, y aquí no ha pasado nada. El arancel quedó satisfecho, quedó pagado desde que el buque atracó en Puerto Quetzal. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa unión aduanera. Claro, ahí viene el siguiente problema. Dirá Honduras, dirá El Salvador, bueno, ¿y dónde está mi 10% del arancel de las 1,000 bicicletas que entraron aquí? ¿Verdad? Entonces, eso es en parte uno de los retos que representa formar una unión aduanera, porque entonces además hay que formar una cámara de compensación fiscal, ¿verdad? Así como hay una cámara de compensación de los bancos, que al final del día los bancos agarran y se reparten el pisto y los cheques de este banco se van para acá y para allá y todo esto.
pues tendría que existir, entre otras cosas, también una Cámara de Compensación Fiscal que eventualmente va a repartir la plata en forma proporcional o en forma equitativa entre los países que integran esa unión aduanera. Entonces, esos son en cierta medida los retos que representa para Guatemala y para la región firmar este compromiso con la Unión Europea, que como queda dicho es de región a región. En Europa básicamente si alguien importa vía España, vía Alemania, vía no sé qué, el producto entra a la Unión Aduanera Europea y circula libremente. Ya no hay que estar yendo a pagar aranceles adicionales a ninguna otra aduana. Eso nosotros aquí no lo hemos alcanzado. Y parte de los retos para que esa unión o esa, integración regional, ese intercambio de región a región sea efectivo, es precisamente que Guatemala y Centroamérica logren ir completando todos estos procesos de integración hasta tener una unión aduanera plena y ser, desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, un solo ente comercial, porque esa es la otra característica. Nos convertimos entonces en una zona integrada y somos un solo ente para fines de comercio internacional. Entonces vemos que en este proyecto de facilitación de la participación de Guatemala en el proceso de integración regional, ¿verdad?, de acuerdos de asociación entre Centroamérica y Europa, pues precisamente esos son los objetivos. La participación efectiva de Guatemala en los procesos de integración de Centroamérica y los acuerdos de asociación, ¿verdad? Porque se busca a la larga que Guatemala y el resto de Centroamérica puedan funcionar integradamente. Y esto más adelante puede servir para otros casos de otros acuerdos que se puedan firmar con otros países. Si vamos al caso del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, vamos a notar que aunque la región centroamericana negoció como un solo bloque, no necesariamente negoció como unión aduanera, porque no lo somos, porque no hemos alcanzado esa etapa. Entonces, muchos de los compromisos que se crean adentro del CAFTA son de aplicación bilateral, aunque el acuerdo se negoció en conjunto. Y esto pues es un tema que es un poquito más complicado y no creo que sea objeto de estos cursos, pero sí hay ciertas características de cómo se aplica la norma si se está hablando de la relación entre un país A y país B, o una región, una unión aduanera y un país particular como podría ser Estados Unidos. Veamos el caso del Tratado de Libre Comercio con México. El Triángulo Norte, ustedes tal vez han oído hablar del Triángulo Norte, básicamente es Guatemala, Honduras y El Salvador. Así se le ha dado en llamar al grupo de estos tres países. Y fue el Triángulo Norte el que negoció con México un tratado de libre comercio, que para Guatemala pues ya lleva en vigor algunos años, y Costa Rica había negociado con anterioridad independientemente un tratado de libre comercio con México, por separado. Costa Rica, por ejemplo, también negoció por separado con Canadá, tenían su propio TLC, y Costa Rica siempre ha mantenido ese, digamos, criterio de independencia en relación al resto de Centroamérica. Pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, en el caso del tratado con México, ahora recientemente, estoy hablando del último año, se renegoció y se homologó el tratado con Costa Rica, más el tratado con el Triángulo Norte, y se incorporó Nicaragua, que había quedado, digamos, por fuera. Entonces, ese es el esquema ahora, y ya tenemos entonces que Centroamérica como región cada vez está siendo vista más como una unión aduanera, aunque todavía, como repito, no hemos llegado a esa etapa. Esto como un preámbulo, digamos, a lo que podríamos llamar la panacea
de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Ahora, esto de libre comercio, en realidad, ¿qué es? ¿Verdad? Porque uno pensaría, bueno, yo agarro y mando mis cosas para, ¿verdad?, para Alemania, y ahí hay un señor que me quiere comprar el café o los textiles o lo que sea. ¿Por qué tanta cosa, verdad? ¿Y qué tan libre es en realidad el libre comercio? Porque en realidad muchos dicen esto es comercio dirigido. Es una cantidad de normas y cosas y fitosanitarios y zoosanitarios, y que la propiedad intelectual y que esto y que el otro, y además se agregan derechos laborales y temas ambientales. Entonces se va creando una confusión tremenda alrededor de todo el tema del libre comercio. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tanta cosa? Pues la respuesta podría ser porque de eso viven los especialistas en comercio internacional, si no se morirían de hambre, ¿no? Pero bueno, el tema es que la globalización está aquí, y estamos pues ya no solo en tema de comunicaciones y que el internet y el Twitter y la cosa, sino que básicamente la globalización es un hecho, y esto pues es una necesidad que existe de ir evolucionando y en esa dirección. Algunos se quejan del libre comercio y dicen que no, que las desventajas de los países pequeños y de menor desarrollo relativo como Guatemala, pues que estamos en desventaja y que a qué horas vamos nosotros a competir con Alemania, ¿verdad? Pero bueno, viene también el tema de las ventajas comparativas. Nosotros tenemos aquí ciertas características y ciertas ventajas que en Alemania no tienen, y podemos producir algunas cosas de mejor forma y más eficientemente que lo podrían hacer en otro país. Y en el caso de Guatemala, pues también su ubicación geográfica, Centroamérica también ayuda, porque estamos muy bien situados en relación, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial, ¿verdad? De hecho, Estados Unidos representa para Guatemala el destino del 42% de las exportaciones. Es decir, todo lo que exporta Guatemala, los 10,000 millones de dólares que Guatemala exporta al año, 42, 43% se van a Estados Unidos. Es tradicionalmente nuestro mercado más importante. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. El caso de la Unión Europea es distinto, es solo el 8% de nuestras exportaciones que van para allá. Y casi todo es productos tradicionales, café, ¿verdad? Bananos y algunas otras cosas, ni siquiera el azúcar, porque la Unión Europea es productora de azúcar, entonces ahí hay ciertas características. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso del CAFTA con Estados Unidos, que ya Estados Unidos nos compra a nosotros el 42%, al resto de la región porcentajes similares, tal vez Costa Rica es la que menos depende del mercado estadounidense. Entonces, nosotros podríamos ver el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como un ente que viene a regular un mercado que ya existe. Es decir, ese gran mercado ya está ahí y ya tenemos acceso. Acceso. Esa es la palabra mágica en todo esto. Lograr acceso al mercado del otro en las condiciones más favorables posibles. En el caso de Centroamérica con Canadá, vemos que Canadá para Guatemala representa el 4% de sus exportaciones. Es decir, Canadá, esa gran nación del norte, representa un 4%, es decir, ahí, a diferencia del CAFTA, digamos, que viene ya como a ordenar más el tráfico comercial con Estados Unidos, con el Canadá, el Tratado de Libre Comercio más bien se forma o se convierte en una avenida para abrir brecha, para penetrar, para lograr acceso al mercado canadiense, y que las exportaciones de Guatemala al Canadá crezcan y sobrepasen el 4, el 5, el 10 y pueda llegar a ser un socio bastante más importante. Por ejemplo, que nos compraran un 15-20% de las exportaciones. Esa es a la larga lo que se persigue con todos estos tratados. Y lo otro que también creo importante mencionar es que, bueno, los países desarrollados, a través de lo que la Organización Mundial del Comercio establece,
pueden otorgar unilateralmente ciertas concesiones a los países en vías de desarrollo. Ese es el famoso Sistema Generalizado de Preferencias, el SGP, que algunos le dicen el SGP Plus. Si ustedes se fijan, vuelvo a repetir el ejemplo de Estados Unidos porque es tal vez el que más gráfico resulta, pero tenemos SGP con Europa también. La iniciativa de la Cuenca del Caribe, ¿verdad?, vino en los años 80 a constituirse en un mecanismo mediante el cual Guatemala logró incrementar exponencialmente sus exportaciones a Estados Unidos y sobre todo diversificar sus exportaciones. Ustedes recordarán, bueno, algunos tal vez son muy jovencitos, pero cuando la iniciativa de la Cuenca del Caribe empezó a funcionar, las famosas exportaciones de los productos no tradicionales, ¿verdad?, se fueron para arriba, porque antes eran los tradicionales: café, banano, tal vez un poco de carne, qué sé yo, algunos otros productos agrícolas. Pero los no tradicionales, que vinieron a ser todos los textiles después, y qué sé yo, las flores y los mini vegetales, eso fue creciendo. La Asociación de Exportadores de Productos No Tradicionales, ¿se acuerdan? La Export, que ahora es Asociación de Exportadores, porque ya se quitaron lo de no tradicionales. Pero básicamente ese crecimiento se dio porque Estados Unidos le dio ese trato favorable a Centroamérica. Es decir, les dijo: miren, centroamericanos, ustedes pueden acceder a mi mercado con arancel cero para estas cosas, y te dan una lista de 50, 100 cosas, y esos son los productos que tienen acceso a Estados Unidos. Entonces, ¿qué vino a hacer el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Bueno, básicamente el CAFTA vino a sustituir a la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Es decir, cuando Centroamérica negoció con Estados Unidos, negoció que la iniciativa de la Cuenca del Caribe, como iba a perder vigencia, que era el hecho porque la ley que aprobó la iniciativa de la Cuenca del Caribe iba a estar vigente 10 años o 15 años, perdía vigencia la ley. Entonces, en vez de renovar esa concesión unilateral, porque Guatemala ni Centroamérica le tenían que dar a Estados Unidos acceso a su mercado. Es decir, Estados Unidos seguía pagando aranceles para entrar, por ejemplo, a Guatemala. Entonces, los Estados Unidos hicieron una propuesta: miren, hagamos un trato. Como ya se va a vencer la iniciativa de la Cuenca del Caribe, o sea, el SGP, entonces ustedes, si quieren, mejor se ponen de acuerdo como región y negociamos un tratado de libre comercio. Solo que el tratado de libre comercio tiene la característica que es una calle de dos vías, ¿verdad? O sea, me dan acceso, pero tengo que dar acceso. Me cobran arancel cero, pero yo tengo que cobrar arancel cero. No se vale ya eso de que sí, yo sigo cobrando mi arancel, pero ustedes sí me dejan a mí entrar sin pagar nada. Eso se termina. Entonces, ahí vino la decisión, pues, de negociar el CAFTA y de abrir el mercado centroamericano a los productos estadounidenses. Y ahí es, por supuesto, donde vino el llanto y el crujir de dientes, porque todo el mundo, los pequeños productores en Guatemala, decían: es que los gringos nos van a tragar. ¿A qué horas voy a competir yo con aquellas grandes fábricas de Estados Unidos si aquí apenas tal cosa y tal otra? ¿Verdad? Bueno. En fin, siempre hay sectores que se van a quejar. La cosa es que Centroamérica hizo una evaluación y bueno, si ustedes lo ven en términos relativos, lo que mencionábamos, el 40%, 40 y pico por ciento de exportaciones que van a Estados Unidos, pues sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero no hay que perder de vista a Centroamérica. Centroamérica es el destino del 25% de las exportaciones de Guatemala. Es decir, nuestro segundo socio más importante en términos de comercio es precisamente la región comenzando, por ejemplo, con El Salvador. Mira, México
creo que es como el 4% de nuestras exportaciones, que es una economía mucho más grande que la nuestra, nos queda a la vecindad y aún así tenemos poco acceso y ese mercado se ha desarrollado poco. Ese es otro caso donde estos tratados de libre comercio pueden servir como avenida, ¿verdad? Como para abrirse mercado, acceder al mercado mexicano. Bueno, entonces Centroamérica en su conjunto tomó la decisión de negociar con Estados Unidos y se hizo la negociación del CAFTA y ¡pum!, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Dicen que el libre comercio es como irse al cielo. Todo el mundo quiere estar ahí, pero no tiene que ser ya. Entonces, algo así pasó durante la negociación del CAFTA y pasó también con la negociación de los acuerdos de asociación con Europa. Similar esquema. Tenemos un SG Plus con Europa que pierde vigencia a fines de este año y entonces ya está negociado el ADA, los acuerdos de asociación, que además de tener un tema de un capítulo comercial, pues tiene los otros dos pilares, ¿verdad? Cooperación y el diálogo político. Entonces, solo para recapitular un poquito, vemos que los tratados de libre comercio, que bueno, de cierta forma están de moda, pues son ahora casi que la forma de hacer comercio internacional. La OMC como que ha ido perdiendo vigencia, ¿verdad? Está la proliferación de tratados de libre comercio, porque no es solo Centroamérica con X o Y país o región, es todo el mundo haciendo lo mismo. Yo me pregunto hasta qué punto esto está zafándole la alfombra a la OMC, ¿verdad? Porque la OMC supuestamente fue creada para eso, para regular el comercio mundial, y ahora todo el mundo se está yendo por la puerta de atrás y negociando acuerdos bilaterales para lograr acceso al mercado. Esa es la palabra, esa es toda la ciencia de este cuento, acceso. En fin, el tema es que pues estamos ya a las puertas de este acuerdo con la Unión Europea. Guatemala y Centroamérica negociaron conjuntamente, ya ha sido ratificado por todos los países. Guatemala tiene algunos problemitas por ahí pendientes en temas de propiedad intelectual. Hay algunas indicaciones geográficas, que no sé si ustedes están muy familiarizados con esto de las indicaciones geográficas, pero es básicamente todo esto que tiene que ver con que si el queso es de Parma, ¿verdad? O que el champán tiene que ser de champán, porque yo no le puedo poner a mi vino de espumante champán si no es hecho ahí. Y algo similar sucede con el tequila, ¿verdad? El tequila es de Jalisco, no te rajes. Y no se puede ponerle tequila a ninguna otra bebida de agave solo porque sí, ¿verdad? Bueno, Guatemala está teniendo algún problema con 7, 8 denominaciones de origen o indicaciones geográficas en el caso de la Unión Europea. Eso se está, pues, hay oposiciones y cosas y tiene que seguir su curso. No sabemos en qué va a parar, pero sí hay un pequeño problema ahí. Y es que Guatemala podría quedarse sin los beneficios de los acuerdos de asociación, sin los beneficios del pilar comercial y a la vez perder la vigencia el SGP. Y entonces para fin de año Guatemala se quedaría, como se dice comúnmente, sin el mico y sin la montera, porque no vamos a tener acceso. Claro, podemos seguirle vendiendo a Europa, pero hay que pagar el arancel. Y eso nos saca del mercado. Te sube un 5% o un 3%, no son muy altos los aranceles, pero es un costo. Y ese costo le sube el precio al producto. Y entonces ahí pues ya entiendo que en Bruselas se están haciendo las negociaciones y los arreglos para poder entonces solucionar ese impasse en el que está Guatemala. Los otros centroamericanos ya solucionaron su situación desde hace algún tiempo y de hecho Honduras o Nicaragua, entiendo, ya están en cuenta exportando a Europa bajo el esquema de los acuerdos de asociación. Bueno, después de este preámbulo, si les parece,
podemos entrar entonces ya directamente, solo que ya perdí ahí está, a la materia que nos ocupa, que es el tema laboral y ambiental. Como mencionábamos, esta modalidad de incluir temas laborales y ambientales en los tratados de libre comercio, a algunos al principio no les parecía. Yo me acuerdo cuando se negoció lo del CAFTA, muchos aquí en el ámbito centroamericano decían, no, ¿qué laboral ni qué ambiental? Esos no son temas de comercio, eso no está regulado en la OMC. La OMC manda que sean únicamente temas de comercio y servicios. Si quieren hablar de laboral, para eso está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ahí es donde se regula lo laboral. Lo ambiental, pues hay que ver qué se hace a nivel de los temas globales, pero eso no. Bueno, pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque esos grandes países que nos interesan como mercado, pues exigen la inclusión de estos temas. Entonces, si uno quiere tener acceso al mercado canadiense, acceso al mercado europeo, pues sin remedio, laboral y ambiental tienen que ser incluidos como temas. En el caso de los acuerdos de asociación, se le llama desarrollo sostenible. Básicamente es comercio y desarrollo sostenible, que quiere decir que los temas laborales y ambientales deben ser vistos conjuntamente, tanto el tema laboral como parte, digamos, de los derechos humanos, y el tema ambiental, pues parte también como de la preocupación global existente, y también por dos razones muy importantes, y que tienen que ver con normas básicas de comercio internacional, que son la norma de trato nacional y la norma de trato de nación más favorecida. Tal vez lo han oído mencionar, no quiero entrar en demasiados detalles porque el tema puede ser un poquito filosófico, pero básicamente uno no puede otorgar concesiones de comercio a un país bajo la OMC que no piense otorgarle al otro país. Uno no puede cobrarle arancel a la cerveza alemana de, digamos, 5%, porque es que a mí los alemanes me caen bien. En cambio, los franceses, como me caen mal, a esos les vamos a cobrar 10%. No. Toda la cerveza que venga a Guatemala, si va a pagar arancel, va a pagar arancel igual. No importa si es mexicana, alemana, salvadoreña. Si hay libre comercio, entonces el arancel se reduce a cero. Y ahí empieza a entrar el producto de ese país, pero ya con arancel cero. El tema es que uno no puede pretender crear condiciones más favorables en su propio país por virtud de disminuir los requerimientos ambientales y laborales. Yo no puedo decir, bueno, mire, usted trae aquí, venga aquí a poner su fábrica de llantas. Aquí no vamos a andar con muchos moños con esto del medio ambiente. Usted eche humo. No. Hay que cumplir con los requisitos ambientales como que fuera Canadá. O sea, usted va a poner una fábrica de... bueno, sí, pero es que fíjese que es una empresa canadiense que dice que allá es muy caro porque hay muchos requisitos. Entonces, mejor en Guatemala, porque ahí... No. Entonces, por eso, y en el tema laboral, la misma historia. O sea, uno no puede empezar aquí a socavar y a pretender eliminar concesiones o derechos adquiridos de los trabajadores con el pretexto de atraer inversión extranjera, de véngase para acá. Y de hecho Guatemala tiene muchos problemas en ese sentido. Es decir, Guatemala en el tema laboral está emplazada en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y en el CAFTA también, capítulo 16 del CAFTA, que se trata del tema laboral, crea un mecanismo para ventilar quejas. Y Guatemala está ahorita contestando preguntas difíciles en Washington porque aquí hay señalamientos de violencia contra sindicalistas, etcétera, que se limita
la libertad de asociación sindical, que se limita la libertad de negociación colectiva, temas de fundamental importancia. Entonces, con todo este preámbulo, pasamos entonces ya al tema de comercio y desarrollo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este capítulo del título 8 de Comercio y Desarrollo Sostenible? Establecer un marco normativo que promueva una relación comercial entre las partes que contribuya a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. De ahí el nombre. ¿Verdad? Entonces, estos son los, digamos, principios que inspiran este capítulo. Casi todos de carácter global. La famosa Agenda 21, la Cumbre de Río, ¿se acuerdan del medio ambiente? La Declaración Ministerial sobre el Empleo y Productivo de la ECOSOC, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, de 2006, ¿verdad? Y promover el desarrollo del comercio, ¿verdad? Para que se alcance ese desarrollo sostenible, ¿verdad? Y que se refleje en todos los niveles de esa relación comercial. Y de ahí las partes, es decir, esto ya son acuerdos firmes, esto ya está firmado. Entonces esto ya se negoció, ya se pactó, ya quedó así. Esta es la norma, estos son los principios, ¿verdad? Y entonces tomar en consideración los intereses económicos, porque obviamente estamos hablando de intercambio comercial, sociales y medioambientales, ¿verdad? Y como es desarrollo sostenible, se toma en cuenta también las generaciones futuras. Es decir, nosotros no vamos a destruir el bosque, a envenenar el lago, etcétera, porque entonces la gente, las generaciones que vienen atrás, pues la van a tener muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese desarrollo sostenible? Bueno, pues son esos tres pilares: económico, social y medioambiental, ¿verdad? Esos son los pilares. Son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Y se resalta el beneficio de incluir esos temas como parte de un enfoque global y de largo plazo. Bueno, me pasé. Bueno. Entonces tenemos que en ese título de Comercio y Desarrollo Sostenible hay 19 artículos de 4 tipos: los que reafirman los principios comúnmente aceptados, los que desarrollan los compromisos concretos, las normas establecidas para monitorear, como dice, para contarle las costillas al otro, y los asuntos de cooperación. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? En primer lugar, las partes regulan y establecen sus propios niveles de protección. Eso quiere decir básicamente que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando Guatemala negoció y se obligó en estos acuerdos, no necesariamente se obligó a cambiar el código de trabajo, que nos dijeran, no, mire, ese código de trabajo está muy viejito, hay que modernizarlo, hay que cambiarle esto y lo otro. No. El país se compromete a hacer cumplir sus propias normas, su legislación vigente. Obligación que es extensiva al resto de Centroamérica y también a los países de la Unión Europea. No se trata de andar sacándose leyes de la mente, sino que lo que está, eso es lo que hay que hacer respetar. Y también los acuerdos multilaterales laborales, le hace la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Guatemala es parte de la OIT, hay convenios muy importantes ahí que, bueno, algunos pues hay cuestionamientos, ¿verdad? La libertad de asociación sindical, la libertad de negociación colectiva, temas que en Guatemala han sido, pues, y siguen siendo muy controversiales. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y aquí viene a salir todo el tema de la minería y la oposición que hay en diversas regiones del país a proyectos mineros específicamente,
El famoso tema de las consultas, que nadie se pone de acuerdo qué quiere decir consulta, y si esa consulta se debe hacer así o asá, etc. Y después hay algunas normativas para ciertos temas como forestales y pesca, ¿verdad? Sobre todo por el tema forestal, bueno, porque hay unos temas ambientales globales y unos temas ambientales, digamos, regionales, y aquí entra toda aquella famosa teoría de los derechos difusos, que es un cuento así un poco nebuloso, pero en esencia viene a ser, por ejemplo, en un tema ambiental global, pues lo que está muy de moda, el cambio climático, ¿verdad? Ahora todo es cambio climático, y Guatemala está entre los países más vulnerables al cambio climático. ¿Y qué pasa? Bueno, que desde la revolución industrial, desde el siglo XIX, pues básicamente es la etapa de la industria del carbón y del acero, ¿verdad? Y ahí es donde la humanidad empezó a echar humo. Y se han ido acumulando miles de toneladas de CO2 en la atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles. Y eso, según los científicos, y casi ya que hay un acuerdo global, aunque algunos todavía lo niegan, pues que sí, que eso está creando una especie de efecto invernadero, es decir, entra el calor del sol, ¿verdad? Pero luego cuando se trata de que salga, como está esa capa encima en la atmósfera, el calor ya no sale y la temperatura de la Tierra ha ido aumentando y se aumenta más y más. En un momento dado, pues aquí va a haber inundaciones y cosas porque los cascos polares se van a empezar a derretir, y que el régimen de lluvias ha cambiado y que ahora hay más huracanes que antes, y que los inviernos ahora son más crudos y los veranos mucho más calientes, etc. Entonces, esos temas globales nos afectan a todos, porque no es solo cosa que un país industrializado esté echando grandes cantidades de humo, y no voy a mencionar a China porque no se trata de mencionar nombres, pero si ustedes ven, pues China ha alcanzado niveles de crecimiento económico realmente espectaculares, pero también se ha convertido en uno de los mayores emisores de CO2 en el mundo. ¿Y cómo funciona todo esto entonces, verdad? Y Guatemala, que es un país pequeño y que es responsable de la emisión del 0.04% de los gases de efecto invernadero mundiales. O sea, no, para nada estamos cerca ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Bueno, y aquí está. Bueno, el tema de la pesca, ¿verdad? También han oído hablar sobre la Convención sobre el Derecho del Mar, muy importante. La Convención sobre el Derecho del Mar, que es muy bonita, yo la he estudiado un poco. Hay temas ahí de protección ambiental, como las pesquerías, ¿verdad? Porque los peces, pues obviamente se mueven de un lado al otro, no respetan fronteras, no tienen fronteras, entonces no se puede tampoco andar explotando los océanos así como que sí, que es lo que se ha venido haciendo en realidad, o usar los océanos como botaderos de desperdicios nucleares o lo que sea, etcétera. Bueno, y de aquí este tema muy importante, mantener los niveles de protección laboral y establecidos por las legislaciones de las partes, es lo que mencionaba. Es decir, mire, usted tiene su código de trabajo, sí, tal vez en alguna reforma no le vendrían mal, pero está bien que se quede así. Si lo pueden reformar, mejor. Si lo pueden modernizar, mejor. Pero para mientras, haga cumplir eso. Y en tema de las convenciones de la OIT, la misma historia, hágalas valer, cumpla. Bueno, de ahí pues hay formas de intercambio de información, ¿verdad? Científica, mecanismos institucionales de seguimiento, muy importante, el foro del diálogo de la sociedad civil, ¿verdad? Consultas gubernamentales. Esto no es consultas así como tipo lo que menciona el convenio 169, no, estas son consultas entre gobiernos. Cuando un gobierno no está de acuerdo con la forma en que otro gobierno está interpretando la norma, manda una cartita. Mire, quisiera establecer consultas para ver cómo están ustedes interpretando este tema. Eso lo vamos a ver más adelante. Reglas de procedimiento y un panel de expertos para que emitan un informe
en caso de que haya precisamente diferencias en cuanto a la interpretación o a la aplicación de una norma. ¿Verdad? Entonces, vemos los principios de la Agenda 21, el desarrollo sostenible, lo del ECOSOC y las diferencias de los niveles de desarrollo, quizá, las aspiraciones presentes y futuras, pero, o sea, se reconoce que esta es una negociación asimétrica. Los niveles de desarrollo de Europa son mucho más avanzados, los niveles de Centroamérica pues son menos avanzados, y esa relación, esos niveles de desarrollo deben tomarse en cuenta a la hora de asumir esos compromisos, ¿verdad? El económico, social y ambiental que ya mencionamos, ¿verdad? Y un esquema colaborativo que no implica necesariamente aplicar el mecanismo de solución de controversias del tratado. Ese es otro cuento, pero es un poco legalista. No sé cuántos abogados hay aquí. A ver, que levanten la mano. Uno. Ah, pues felicitaciones. Bueno. Y los demás que alguna especialización o interés en comercio por razón de trabajo o de sus actividades colectivas, no. Bueno, en fin. Y bueno, colaboración, ¿verdad? Hay mucha mención en la parte de colaboración. Se trata más que todo de que los países pues traten de hacer bien las cosas, no de estarlos castigando y poniéndoles sanciones y multas y cosas, no, sino que miren, aquí hay un poquito de debilidad institucional, y aquí es donde el tema de cooperación se vuelve muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, vemos que dentro de ese proceso de integración centroamericana, mucha de la cooperación europea está precisamente dirigida a fortalecer los mecanismos de integración de Centroamérica, ¿verdad? Para que Centroamérica, que ya es una zona de libre comercio y para nosotros un socio comercial muy importante, llegue en realidad a conformarse en esa unión aduanera, una unión aduanera que funcione. Y ahí es donde mucha de la cooperación europea va a estar dirigida. ¿Y por qué? Porque simplemente los europeos se quieren ver en ese espejo, ¿verdad? Esa es la realidad de ellos y la quieren ver reflejada en Centroamérica. De ahí la insistencia en el tema de región a región, ¿verdad? Que esto es un acuerdo de región a región. Aquí está. Se reafirma el derecho de las partes de establecer sus propias regulaciones y niveles de protección en los ámbitos laboral y ambiental, lo que ya mencionamos. No se asumen compromisos de modificar ni de armonizar la legislación. Es decir, no tenemos que homologar códigos de trabajo en Centroamérica, como para tener un código de trabajo unificado, ¿verdad? O una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente unificada. No, cada país conserva sus normas, pero las tiene que hacer valer, las tiene que implementar. Y se reafirma el respeto a las respectivas constituciones, a la legislación y el derecho soberano de los estados, bueno, a adoptar y modificar sus leyes y sus políticas. Ya van a ser las 10:15, no sé si vamos a parar a las 10:30. A las 10:30. Entonces, vamos al tema de los acuerdos laborales multilaterales. Hay que recordar que siempre que los dos temas están manejados conjuntamente, es decir, el laboral y ambiental están en el mismo capítulo, a diferencia, por ejemplo, del CAFTA, que hay capítulo laboral y capítulo ambiental, aquí están subsumidos. Entonces, se manejan conjuntamente. Entonces, en el tema laboral, bueno, el tema del ECOSOC otra vez, ¿verdad? Pleno empleo y productivo y trabajo decente. Las partes reconocen que el empleo pleno y productivo son elementos claves del desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, desarrollo sostenible no es solo protección del medio ambiente, es también trabajo decente, empleo pleno y productivo. Y promover políticas macroeconómicas para alcanzar el pleno empleo, el trabajo decente y productivo. Y aquí están
los compromisos que Guatemala ya adquirió. Guatemala es parte de estas convenciones y de otras también de la Organización Internacional del Trabajo. Hay, creo que sí, anda por 180 y pico la cosa. Bueno, comenzando con el convenio 169, ¿verdad? Que es el 169. Y de ahí pues está el 100, no sé qué, hasta el 185, por ahí anda la cosa. Pero en fin, en el caso concreto de los acuerdos de asociación, esto es lo que se habló. El de la edad mínima para la admisión al trabajo. ¿Por qué? Preocupación por el trabajo infantil. Que se ve en la siguiente, en la 182, la de prohibición y acciones inmediatas para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, ¿verdad? Que en Guatemala lamentablemente tenemos mucho de eso. Es decir, aquí hay niños trabajando en los basureros, ¿verdad? Picando piedra ahí en las orillas de los ríos, ahí. En fin, ¿verdad? Y bueno, entonces, claro, los niños pues ayudan en el trabajo del hogar, ¿verdad? Muchas veces pues no les queda más remedio que salir a pedir limosna a los propios papás, ¿verdad? En otros casos pues menos dramáticos pues ayudan a tapizcar café, ¿verdad? Van a cortar café cuando es la cosecha y pues es un trabajo menos pesado, digamos, ¿verdad? Y están caminando entre los arbolitos y qué sé yo. Bueno, no es tan horrible como estar metido en un basurero buscando latas de cerveza vacías. La abolición del trabajo forzoso, el 29, que es básicamente lo mismo, remuneración y no discriminación para hombres y mujeres, discriminación en el empleo, aquí está 87 y 98, aquí es donde está emplazada Guatemala, en el 98. Luis, me preguntaría, ¿realmente estamos cumpliendo con eso? No creo. O sea, no sé si ustedes tienen alguna idea, pero lo que pregunta René me parece muy válido. ¿Cumple Guatemala, por ejemplo, con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil? No. Hay esfuerzos, claro, el ministro de Trabajo se esfuerza, hace cosas, el ministerio pues tiene sus inspectores, pero bueno, es muy difícil, ¿verdad? En cuenta, hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dijo que los inspectores del Ministerio de Trabajo no podían imponer sanciones. ¿Por qué? Porque la sanción la debe imponer un juez. El inspector lo que hace es inspecciona y presenta una denuncia. Y luego el juez lleva la causa y cuando falla, pues falla a favor o en contra e impone la pena. Pero que entonces había una violación al derecho, a la norma constitucional, porque el inspector laboral era el que imponía la norma directamente. Y eso en parte es uno de los problemas que tiene el ministerio para hacer valer este tipo de normas, pero también es un problema que está Guatemala enfrentando actualmente en el CAFTA. El emplazamiento que tiene Guatemala ahorita en el CAFTA, que le podría representar una multa de $15 millones al Estado, es precisamente porque los inspectores de trabajo no pueden hacer valer esas penas, esas multas, ¿verdad? Por entonces están buscando un mecanismo mediante el cual el inspector de trabajo pueda de alguna manera, como lo hacen los policías de tránsito, ¿verdad? Decir, mire, usted venía a excesiva velocidad, ajá, demuéstremelo, ¿no? No, de una vez, ahí va la multa. Pues algo así, ¿verdad? Buscar un mecanismo de ese tipo. Entonces, en fin, por aquí andamos nosotros emplazados. No sé si podemos ver eso un momentito. No, bueno.
Espérense, es que ya arruiné todo. Sí, es que quería mostrarles, traje copia de la denuncia que tiene Guatemala presentada en la OIT, por si la querían ver, pero algo hice mal. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos discutido hasta ahora? ¿Sí? Habla ahí de que el Estado debe promover políticas macroeconómicas. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Hasta qué magnitud llega esa macroeconomía? Buena pregunta. Mire, yo creo que más que todo, si vemos esto desde el punto de vista de que la generación de empleo está muy ligada al tema de la inversión, ¿verdad? Es decir, para que haya generación de trabajo, bueno, eso. Entonces, las políticas macroeconómicas... Perdón, ¿puede usar el micrófono? Por favor, tenemos problema con el audio. Perdón. Las políticas macroeconómicas lo que deben buscar, en mi opinión, es que debe tenerse el marco necesario para facilitar y propiciar esa inversión, ¿verdad? Entonces tiene que haber, por ejemplo, una inflación que esté controlada, un tipo de cambio que esté liberado, es decir, que no haya restricciones a poder traer capital extranjero para invertir en Guatemala y luego repatriar los beneficios. Tiene que haber una estabilidad en el tema del marco legal y regulatorio para la inversión nacional y extranjera. En fin, crear las condiciones macroeconómicas necesarias para fomentar la inversión, ¿verdad? Esa inversión va a generar empleo. Una vez ese empleo ya se generó, porque se puso una fábrica, porque se estableció una operación, qué sé yo, de extracción de algún tipo, entonces ya que, digamos, está creado ese marco macroeconómico, ahí es donde entra el tema laboral y ambiental, ¿verdad? Porque esa inversión extranjera no puede venir sencillamente a explotar a los trabajadores, lo que decíamos, disminuir los niveles de protección con el fin de atraer inversión extranjera, eso está prohibido. Disminuir los niveles de protección laboral y ambiental, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un marco económico propicio, ¿verdad? Un marco macroeconómico propicio, que sea atractivo para la inversión extranjera, cuando esa inversión venga y se cree ese empleo, que el empleo sea un empleo productivo, que sea un trabajo decente, pero que además se respeten las normas ambientales, ¿verdad? Y eso, entonces, esos son los tres elementos, creo yo, es precisamente del marco macroeconómico estable, ¿no? Bueno, algo quería hacer yo, pero no sé qué me pasó. Aprovecho que está esto ahí. Este es el capítulo 16 del CAFTA. Y ven ustedes ahí, ¿verdad? Que es básicamente esos compromisos que estábamos hablando, ¿verdad? Reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Y los principios y derechos fundamentales de la OIT, ¿verdad? Y el número 2, que es muy similar a lo que tenemos en el acuerdo de asociación, reafirman su respeto por las constituciones y reconocen el derecho de cada parte a establecer sus normas laborales. Otra vez, no hay que estar cambiando la ley, no hay que homologar códigos en Centroamérica. Procuran garantizar que sus leyes establezcan normas laborales conscientes con los derechos internacionalmente reconocidos, que son, pues, trabajo decente, libertad de asociación, libertad de negociación colectiva, etcétera, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, una parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral por medio de un curso de acción o inacción sostenido, ¿verdad?, a manera que afecte el comercio entre las partes.
¿Por qué? Porque precisamente no se pueden disminuir los niveles de protección. ¿Ah? Es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de las normas laborales. Básicamente lo mismo que estamos diciendo respecto a los acuerdos de asociación. Y yo creo que no me voy a meter a trastear esta cosa porque aquí está. Aquí está. Miren esto. Esto es la queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la Libertad Sindical y de Protección del 87, de 1948, que fue presentada por varios delegados en el 2012, ¿verdad? De acuerdo al artículo 26 de la OIT. Esa es la denuncia en contra de Guatemala. Entonces ahí están los objetivos, ¿verdad? Y no sé si vieron hoy los diarios, pero en el siglo XXI había una nota que decía que, bueno, la comisión de encuesta está analizando el caso, enviaron una delegación a Guatemala y se tomó la decisión, traje copia de eso, a ver si lo encuentro. Aquí está. Se posponen las sanciones laborales a Guatemala. La Organización Internacional del Trabajo decidió posponer su decisión para el posible establecimiento en el país de una comisión de encuesta. Es esa cosa. Encargada de supervisar los problemas en materia de libertad sindical. ¿Verdad? O sea, esta denuncia que estábamos viendo ahí, que fue presentada pues, en el 2012, que es la queja relativa al incumplimiento por Guatemala del convenio 87, quedó por ahora en suspenso. Estamos en observación, como quien dice, nos tienen en salmuera. Esto, pues, obviamente obliga al país a eso, ¿verdad? A lo que hablábamos, a buscar la forma, lo que mencionaba René, de hacer valer no solo el código de trabajo internamente, sino también los convenios internacionales de la OIT. En fin, podemos entonces volver y ahora cómo hago para que esto se ponga entero. Tendrías que poner. ¿Bueno? Ahí está. Se apagó otra vez. Ahí está. No, quedó peor. Ahí está. Qué maravilla. Bueno, entonces, tenemos pues los convenios, ahí está, ¿ya? El 98, que es el que mencionábamos, que es el que nos tienen emplazados, y el compromiso de intercambiar información sobre la situación y avances que se produzcan en los sistemas en relación a la ratificación de los convenios de la OIT. Si nos adherimos a alguno otro por ahí, se habla últimamente de Guatemala adherirse al convenio 145, si no me equivoco. El convenio 145 en Guatemala es muy controversial porque es un convenio que regula temas relativos al trabajo a tiempo parcial, y en Guatemala hay seria oposición de los movimientos sindicales al trabajo parcial. ¿Perdón? 175 es, ¿verdad? Sí, el 175. Entonces, el tema del trabajo parcial para Guatemala es conflictivo. Es decir, el gobierno estaría dispuesto a adherirse al 175, pero internamente hay mucha oposición, principalmente de los sindicatos, y ahí es donde, bueno, vienen las negociaciones, hay que evaluar. En todo caso, pues habría una obligación de intercambiar información si Guatemala toma la decisión en algún momento, ¿verdad? Mantener al otro al día, pues es un poco tema de transparencia, ¿verdad? Mire, voy a hacer esto, voy a hacer aquello,
me voy a adherir. Hay reformas al Código de Trabajo, hay reformas a la Ley del Medio Ambiente, para que el otro esté informado de si han cambiado o no las cosas y si en todo caso se ha disminuido esa protección, ¿verdad? Guatemala podría en un momento dado cambiar su ley de protección del medio ambiente y disminuir la protección ambiental. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Guatemala, disculpen que mencione tanto el CAFTA, pero es que como ya está vigente ya hay casos concretos, ¿verdad? Guatemala está emplazada no solo en lo laboral, como mencionábamos hace un momento, sino que también en lo ambiental, dentro del CAFTA. Guatemala tiene un par de emplazamientos ya por temas de operaciones extractivas en áreas protegidas. Por ejemplo, establecer una terminal de gas licuado en Punta de Manabique, pues tal vez uno diría, qué alegre, va a estar más barato el gas, pero es área protegida, ¿verdad? Entonces, si se autoriza, es contrario a la ley, porque es una área protegida donde no puede haber instalaciones industriales. Y entonces, pues ahí Guatemala se metió en problemas en tiempos del gobierno anterior, del señor Colom, porque autorizaron el funcionamiento de esa planta. Es que es por conexiones políticas, porque fíjese que, bueno, sí, y además le prestan el avión. Bueno, el tema de la Perenco, la explotación petrolera en el Petén. La explotación petrolera del Petén, que es el Perenco, el pozo Shan, está dentro de la reserva de la biosfera maya. El tema es que ese pozo esa concesión se hizo antes de que se creara la reserva de la biosfera. Cuando ya se creó la reserva de la biosfera, entonces el pozo quedó adentro de la zona de la reserva de la biosfera, o del área protegida, pero como era un derecho adquirido, pues no había más remedio que respetarlo. Eso sí, supuestamente, cuando se venciera esa concesión, estos señores tenían que llevarse sus cosas y dejar el área completamente limpia. Pero resulta que el gobierno anterior renovó la concesión, ¿verdad?, dentro del área protegida. Entonces ahí hay otra queja en contra de Guatemala por tema de disminuir los grados de protección ambiental, ¿verdad?, en violación de nuestra propia norma. Ahí no estamos hablando de que si la empresa es de un país o de otro, ¿no? Es una norma interna que Guatemala pues aparentemente irrespetó. Y pues vienen entonces las quejas que se plantean en estos casos concretos, ¿no?